Luego de las denuncias hechas por Sigue la W, por la W, a comienzos de esta semana, en donde presentamos un roscograma claramente definido, en donde hasta se han contratado a las cuñadas del señor Jorge Arzuaga, subgerente de soporte corporativo en RTBC, pues hemos continuado en un proceso de revisión y verificación de los contratos que se han firmado en el marco de la administración de Nórida Rodríguez. Y es que la W ha establecido que desde el comienzo de la administración de Nórida como gerente de RTBC, la entidad ha conocido una multiplicación de los contratistas de prestación de servicios que son denominados asesores. De hecho, según pudo establecer la W, hay al menos 14 personas, es decir, 14 asesores contratados por la subgerencia, aunque las fuentes indican que podrían ser muchos más. Ellas estarían trabajando de la mano de Nórida y de su subgerente corporativo, Jorge Arzuaga, ofreciendo, según sus contratos, algún tipo de asesoría a la gerente o a la subgerencia. Una situación que resulta bastante particular para una entidad pública como RTBC, donde históricamente a nivel de gerencia se contrataban 4 o 5 asesores, a lo sumo 6, que además acompañaban al gerente en marcos y asuntos específicos. Aquí, por lo menos, estaría doblando o hasta triplicando la cifra. Usted ya puede ver en wradio.com.co un cuadro en donde se registran los contratos con los números, los nombres, las funciones o el objeto del contrato y sobre todo los valores de los mismos, que quedan en evidencia o que dejan en evidencia el exceso de asesores que hay en RTBC. De hecho, revisando la contratación realizada a comienzos de 2024, hay algunos asesores que llaman la atención. ¿Recuerda usted que ayer le hablaba yo de un bachiller? Pues el caso es el de Wilson Hernán Giraldo Alfonso, un bachiller que, según el contrato 507 de 2024 firmado por RTBC, estaría asesorando a la entidad en la realización de contenidos audiovisuales, apoyando la implementación, estructuración y desarrollo de la estrategia convergente con una asignación mensual de 10 millones de pesos. Hay más asesores bachilleres. Estos no reciben 10 millones de pesos, sino que estarían alrededor de los 4, 5 o 6 millones de pesos, lo cual, según las tablas de honorarios de RTBC, resultaría excesivo. Pero hay otros asesores, como Carlos Gaviria Pérez o Jennifer Vargas Stephens, ambos amigos de vieja data de Nórida Rodríguez. Ellos reciben mensualmente 16 millones de pesos por brindar asesoría creativa, técnica y artística a la gerencia de RTBC. Sin embargo, según los trabajadores de los canales públicos, poco se les ve a Gaviria y a Vargas Stephens en la entidad. Su trabajo consiste más en acompañar a la gerente, al subgerente Arzuaga, en eventos, comisiones, viajes, y en muchas ocasiones reemplazando a quienes sí son subgerentes de televisión y de radio. Un viejo amigo de Arzuaga, ex jefe, y quien además le cedió su apartamento en Bogotá, es Fabio Villa. Él, un reconocido político primero del M19 y luego del Partido Verde, es asesor de RTBC con una remuneración mensual de 16 millones. Según reza su contrato, su tarea es, óigalo bien, asesorar a la entidad en los temas relacionados con el análisis y la monitorización de las políticas públicas que desde RTBC se relacionan con la información y la comunicación que llega a las personas en el territorio nacional. Los informes de gestión que debe completar para recibir su estipendio mensual reflejan exactamente lo mismo que su objeto de contrato, un trabajo completamente gaseoso. Otra asesora, cuyo trabajo en RTBC parece no corresponder con el objeto por el que fue contratada, es una influenciadora, Marianini Echeverry, una mujer que a través de las redes sociales se ha dedicado a promover al gobierno del presidente Petro. Según el contrato 037 de 2024, ella debería haber creado la unidad investigativa de RTBC. Unidad investigativa. Sin embargo, hasta la fecha, casi 3 meses después de haber sido contratada, no ha presentado una sola investigación ni se conoce dicha unidad investigativa. De hecho, en RTBC Noticias muy poco la han visto y las investigaciones y denuncias que se han presentado en los canales públicos han sido desarrolladas por Holman Morris o por algunos integrantes de su equipo periodístico. ¿Qué hace entonces Marianini Echeverry? Lo único cierto es que recibe 10.700.000 pesos al mes,
y la contrataron para crear una unidad investigativa que hoy no existe. Pero nos vamos a detener, Julio, en la tabla de honorarios. Usted ya la puede ver en wradio.com.co. Son dos tablas. La del año 2023, que fue establecida antes de que Nórida Rodríguez y su equipo llegaran a la entidad, y la de 2024, que por resolución se adoptó a comienzos de este año. Según la tabla de honorarios actualizada en 2024 por la administración de Nórida Rodríguez, asesores son aquellos contratistas que ganan entre 9.300.000 pesos y hasta 13 millones de pesos. Sorprende que hay algunos que superan esa cifra, llegando hasta los 16 millones. Pero en lo que hay que centrarnos es en el incremento para estos cargos, que fue exponencial. En la tabla publicada en el 2023, el pago mensual para este tipo de profesionales no llegaba a los 9 millones de pesos. Sin embargo, el grueso incremento se dio en 2024 y no fue sino únicamente para los contratistas del área relacionada con Jorge Arzuaga, es decir, la subgerencia de soporte corporativo. Pues para los profesionales de las subgerencias de radio y televisión no se llega a esas cifras. De hecho, el techo para esas otras subgerencias se detiene en los 9.200.000 pesos, mientras que para la subgerencia de soporte llega a los 13 millones. Los grandes beneficiarios de esta actualización terminan siendo los amigos de la subgerencia que está encabezada por Jorge Arzuaga. Mas esa no es la única novedad en contratación que revela las particulares preferencias hacia el carrusel de amigos o roscograma de Nórida y Arzuaga. En este momento usted puede ver en wradio.com.co el listado de los 50 primeros contratos de prestación de servicios que se firmaron desde que arrancó el año 2024. Todos están relacionados con la subgerencia de soporte corporativo. No hay nada, ni nadie contratado para las áreas de radio y televisión, que son consideradas misionales dentro de la empresa de medios públicos, pues finalmente son las que hacen los contenidos. Mientras que en radio y televisión, hoy, julio, 21 de marzo, hay periodistas, productores, editores que siguen trabajando sin recibir su salario y que a comienzos de año trabajaron gratis y sin contrato, los amigos de Arzuaga y Nórida arrancaron el año con la garantía de sus jugosos contratos. Es más, debo decirle, Julio, que a la fecha hay periodistas en los medios públicos que no han recibido su primer pago del año 2024. La clave de esta parálisis para la subgerencia de radio y televisión está en una resolución que fue firmada por Nórida Rodríguez el 30 de junio del año 2023 y que usted ya puede ver en wradio.com.co. En esta resolución, Nórida Rodríguez le quitó a las subgerencias de radio y televisión la posibilidad de firmar cualquier tipo de contrato, convirtiendo a los subgerentes en unas especies de figuras decorativas. Jorge Arzuaga, recién posesionado en su cargo, fue investido con el poder de ser el único ordenador del gasto dentro de RTBC. Él decide a quién se contrata, cuándo se contrata, e incluso tiene la potestad de negar la firma de contratos bajo pretextos que él únicamente conoce. Y supimos de varios casos en donde devolvió contratos porque no le parecían. Estas situaciones han llevado a que varios empleados y contratistas de RTBC presentaran denuncias ante la Oficina de Control Interno de la entidad, que estuvo encabezada hasta hace muy pocas semanas por Clara Mercedes Moreno. Sin embargo, esta fue declarada insubsistente antes de que pudiera avanzar en las indagaciones, a pesar de llevar más de 15 años en la institución. Hoy, el encargado de control interno no es alguien que haya sido nombrado de manera independiente, no. El encargado de control interno disciplinario es el jefe jurídico de la entidad, Rubén Darío Dueñas, quien particularmente fue llevado a la entidad por la dupla Nórida Arzuaga. Y de ahí que muchos digan que esas denuncias no van a llegar a ninguna parte. No, esto sí es Juan Palomo al máximo. Juan Palomo, yo lo guiso, yo me lo como. Y yo me investigo y entonces yo tampoco... Pues sí, llevar uno a su propio investigador. Oiga, Juan Pablo, pero ¿no será que nosotros estamos celosos de no ser amigo de ellos? Pues eso es lo que están diciendo muchos, que lo nuestro es celos porque en RTV se están pasando muchas cosas. Pero mire usted, algo que no incluimos en el informe, pero que es una realidad. Número 1, no ha existido un solo comité de gerencia desde que llegó Nórida Rodríguez, y ni comités de programación.
De hecho, si usted revisa hoy día lo que ha pasado, tanto en Radio Nacional como en los canales públicos, así como en Radiónica, es que muy pocas novedades ha habido. Y todo lo que se ha visto dentro de RTBC es un incremento exponencial en los contratos en el área administrativa, mientras que casi que se ha congelado un tanto lo que ocurre en las áreas misionales. Hay muchos abogados, hay muchos expertos en economía, hay bachilleres, hay mucho asesor, pero mucho asesor. Basta con que usted mire los documentos que acabamos de subir a nuestra página wradio.com.co. Usted y yo no sé si tendríamos cabida, porque lo primero para entrar es ser amigo de Arzuaga o de Nórida. Family Ties, lazos familiares. Michael J. Fox. ¿Hay que ser amigo o hay que ser familiar? Si usted está por fuera de esa rosca, está perdido. Incluso hay que ser, ¿sabe qué? Incluso, Julio, hay que ser de pronto el arrendador o el inquilino de Arzuaga o vecino, porque aunque usted no lo crea, están dentro de los contratistas de RTBC. O peluquero, ¿no? También estilista, ¿no? Bueno, no olvide que In Vitro Peluquería tiene una representación importante en RTBC, precisamente gracias al señor Arzuaga. Pues qué bueno por In Vitro, porque ahí trabajan muchos amigos muy profesionales. Ayer hice 2 preguntas. Óigame, ¿cómo va la lista de candidatos para repensar RTBC? Y me dijeron, va muy mal, porque la gente con la que hemos hablado sale corriendo del susto. ¿Cómo? Sí. La gente dice, el que reciba ese cargo termina preso. ¿Cómo se desmonta todo eso? Todo lo que usted ha contado aquí, ¿quién se va a echar ese piano encima? Sobre todo... ¿Se imagina las demandas lo que viene? Que se vienen si usted toca uno de esos contratos? No, y no solamente eso. Entonces aparece un tipo con una muy buena hoja de vida y dice, no, yo. Gracias por el honor, pero no. Que está pasando algo que preocupa mucho hacia el futuro. Y es que como se está haciendo un relevo de prácticamente todo el mundo dentro de RTBC, ya escuchó usted hasta la jefe de control interno, entonces luego van a quedar, son unas personas que han sido puestas por las cabezas de este carrusel o de este roscograma, que luego, y ese es un temor que existe hoy día en la entidad, se van a dedicar a hacer la operación Tortuga a quien sea que llegue. La segunda pregunta que hice fue, ¿cómo ha hecho Holman Morris para sobrevivir? Y me dijeron, es que en el caso de Holman, él es una isla. Él es una isla porque él reporta y habla directamente con la Casa de Nariño. Él no tiene que pasar por todos estos, por este roscograma, pero no tiene nada que ver. Pero con no él. puede contratar a nadie. Mire usted. Bueno, pero está vivo. No, está vivo. Está vivo. Pero está en una terrible situación de parálisis. Él tenía que renovar unos contratos de periodistas en diciembre-enero. No ha podido. Es más, Julio, sabemos de muy buena fuente que algunos de los coordinadores y periodistas que él tiene allí en su informativo no les han pagado. En marzo, Julio, no les han pagado enero, no les han pagado febrero. Se está acabando el mes de marzo y no saben cómo avanzar o cómo lograr que esto pueda de alguna manera permitir una vida digna para los periodistas. En realidad, Holman, más que una isla, es una resistencia que hay en este momento dentro de RTBC y está aguantando junto con su equipo, así como otros dentro de Radio Nacional. Pero detrás de la pelota siempre viene un niño corriendo. Aquí, ¿quién está? ¿Quién es el niño? ¿Quién sostiene a Nórida y al señor gerente en la sombra? Pues eso, fíjese que ahí, y de repente Lucas me podrá ayudar. Porque recuerde usted que en un primer momento se buscó nombrar a Jennifer Stephens. Jennifer Stephens no pudo por una cuestión de títulos. Sin embargo, pues dejó ella ahí a su amiga, que es Nórida Rodríguez, y Nórida pues responde garantizándole el contrato que ya mencionamos a Jennifer Stephens, que según nos dice, pues va algunas veces, pero pues de ejecutar ese contrato no se percibe mucho. Pero empiezan a aparecer algunas caras
del Partido Verde. De hecho, recuerde, Lucas, que Noria Rodríguez fue cercana al Partido Verde, de alguna manera. El señor Fabio Villa, que aparece ahora como también asesor, fue candidato del Partido Verde al Congreso de la República. Así que hay unos particulares vínculos. Ahora, si usted quiere ir un poquito más allá, hay quienes dicen que todo esto tiene un único nombre: Verónica Alcocer. ¿Y qué hacemos, Lucas? ¿Respiramos? No, suspiramos? porque Julio, a mí de todo esto lo que más me ha llamado la atención es que usted dice que han contactado a varias personas y que todos han salido corriendo. Me llama poderosamente la atención que ninguna de esas llamadas haya sido a Holman Morris, porque pareciera ser el candidato natural para el cargo. Luego sí hay una fuerza que está él es haciendo... él es una piedra en el zapato para todo esto. Entonces, por ese lado me está sonando mucho la teoría de Juan Pablo, porque el hombre que tendría que llegar ahí sería Holman Morris. Y si no ha llegado es porque alguien no quiere que llegue. Le doy otro detallito, Julio. Confirmado por la W. Son tres entregas, ¿no? Vamos en la segunda. Y la otra la tiene que hacer en Viernes Santo, acuérdate. En medio de las 7 palabras. Mire que en RTBC hay unos carros de funciones que son asignados a el gerente y los subgerentes. Subgerente de radio, subgerente de televisión y subgerente de soporte corporativo. Punto, no más. Pues, oh sorpresa, el jefe jurídico que mencionábamos hace un instante, Rubén Darío Dueñas, tomó una decisión, y es que él iba a coger uno de esos carros y por ende entonces el director jurídico, el jefe jurídico, que no es subgerente, tiene el carro de la subgerencia de televisión y entonces en él se desplaza para sus asuntos laborales y personales, porque es que él es el jurídico de Nórida, don Rubén Darío Dueñas. Pero Juan Pablo, también hay que tener en cuenta que cuando nombraron al señor Holman Morris hubo mucha resistencia. Resistencia de las mujeres del Pacto Histórico, resistencia de la Alianza Verde, porque él tiene unos cuestionamientos serios de acoso sexual y de acoso laboral en RTBC. O sea, no solo de acoso sexual, denuncias de acoso laboral. En la próxima entrega, Joana, le anticipo, vamos a contar cuáles son las madres cabeza de familia que han sido despedidas en el marco de la administración de Noria Rodríguez, que luego se abandera de la causa feminista para atacar a Holman Morris. Y eso está muy bien, pero hay personas con nombre propio que han denunciado al señor Holman Morris por acoso laboral y eso no se puede desconocer.